Siempre es un gusto muy grande estar con ustedes. Como ya mencionó el hermano Moy, pues tuve el privilegio de iniciar este grupo hace 20, ¿cuántos años dices? 28. Wow. Me prestó las fotos Moy de cómo se inició el grupo. Mi esposa guardaba las fotos e iba anotando lo que iba pasando. Entonces me dio mucho gusto ver esas fotos y yo no sé cuántos de ustedes las han visto, pero si no lo han visto, piden a Moy que les permita ver las fotos y es muy, muy, muy bonito. A lo menos para mí fue ver esas fotos de cómo se inició el grupo. Lo iniciamos en la sala de nuestra casa. De ahí nos fuimos a Ediciones de las Américas, donde yo trabajaba como director de la publicadora. Y ahí estuvimos, ¿como cuántos años estuvimos ahí? Bueno, como 5 o 6. Estando ahí, decidimos comprar este terreno, ¿sí? Y luego comenzar el proceso de la construcción. Fue algo muy, muy especial. Yo nunca había puesto ladrillos. Puse ladrillos y se me cayó la pared. Luego construimos esto y la idea es que esto iba a ser un gimnasio para alcanzar a los vecinos que vinieran a jugar básquet. Pero miren, se quedó como el auditorio. Y luego el auditorio iba a ser allá donde está el estacionamiento, ahí iba a ser la capilla. Pero miren, qué bonito quedó el grupo. Así que me da mucho, mucho gusto. Grandes amigos que tenemos aquí en esta iglesia. Héctor está por allá con su esposa Marta. Con ellos los conocí cuando comenzamos la obra en, ¿cómo se llama? Amalucan. Y Juan de Dios, que está aquí. ¿Por qué no te pones de pie, Juan de Dios? Juan de Dios, él estaba muy jovencito cuando comenzamos la obra allá en Amalucan. Y ahora me está ayudando a comenzar esta obra de Árbol de Vida. Y Héctor, no sé si te acuerdas, Héctor, de él, porque tú venías a ese grupo. ¿Se reconocen o no? ¿Sí? Bueno. Buenos amigos, ¿verdad? Que tuvimos allá y él comenzó a venir allá a Malucan, luego se vino, lo expulsaron, no sé qué cosa hizo y entonces se vino aquí a la iglesia del Sembrador. También tuve el gozo de conocer a mis queridos amigos René y Mari Carmen. ¿Cuántos años tenía Lalo cuando? 3 meses, ¡wow! Entonces ya tienes 35 años, ¡qué bárbaro! Bueno, pues es un grupo con el cual tengo mucho cariño. Era el tercer grupo que estaba comenzando. Primero comenzamos Infonavit, luego Fuente de Vida, y luego esta iglesia, y luego allá en, ¿cómo se llama? Cholula. En fin, el Señor ha usado los esfuerzos y me da mucho gusto ver este grupo, la verdad. Y espero que Dios los siga bendiciendo y que sigan creciendo. Hay que alcanzar a los vecinos. ¿Sí? Así que me da mucho gusto verlos en esta mañana. Bien, pues vamos a estudiar un poquito la Biblia. Y vamos a estudiar un tema que estoy seguro que todos luchamos con él. ¿Ustedes han ofendido al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo se sienten cuando ofenden al Señor? Sí. Bueno, la Biblia dice que fallamos y cuando fallamos nos sentimos muy, muy mal, ¿sí? Realmente el cristiano no se siente a gusto pecando, ¿sí? Nos sentimos mal cuando ofendemos al Señor, ¿sí? Así que hay cosas que no debemos hacer y nos duele hacerla. Hay cosas que no debemos de decir y nos duele cuando las decimos y nos sentimos miserables. Así pasa con el Hijo de Dios, que cuando hace algo mal se siente miserable. Vamos allá al Salmo 51. Salmo 51, versículo 11 y 12, decía David, no me eches de delante de ti
ni quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí había pecado David y en este salmo expresaba cómo se sentía por haber ofendido a Dios. Y aquí dice, no me eches de delante de ti, o sea, no me quites, porque uno se siente mal cuando ha ofendido al Señor. Y dice ahí, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. En el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Y por eso dice aquí que no quites de mí tu Santo Espíritu. En nosotros los creyentes eso ya no pasa. En el Antiguo Testamento sí. Así que David decía, vuélveme el gozo de mi salvación, porque se me ha quitado. Ahora que he pecado, no me siento a gusto. Y eso es lo que pasa precisamente cuando le fallamos a Dios. Y miren, eso fue lo que le pasó a Pedro. Vamos allá a Lucas capítulo 22. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Señor, estoy dispuesto a ir a donde sea, aún a la muerte. Y luego vemos en el versículo 56, dice ahí, pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estabas con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Muy bien. Podemos ver que Pedro se sentía muy seguro, ¿verdad? Pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo voy a hacer esto para ti? Cuando menos pensamos, no lo estamos haciendo. Queremos comprometernos con el Señor y estamos dispuestos a hacer lo que sea, pero le fallamos. Cuando menos lo pensamos, le estamos negando. Como le pasó a Pedro, ¿sí? Dice que lloró amargamente. Ahora, hay 4 cosas que aparecen en este pasaje que posiblemente fueron la razón por la que Pedro le negó. Y me gustaría que lo viéramos rápidamente. Primeramente, allá en el versículo 40, dice ahí, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Ora? Como dice aquí, orad para que no entréis en tentación. Si tenemos problemas, aquí dice, oren. Si hay tentaciones, oren. Eso les va a ayudar, ¿sí? Pero Pedro no estaba orando. Pedro no oró. Más tarde en el pasaje dice, se estaba durmiendo. ¿Sí? Así que el Señor Jesús le estaba dando la clave para que no cayera en tentación. Dice, oren, oren. Y la oración es la comunicación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración, ¿verdad? Así que es muy importante
la vida de oración en la vida del creyente. Allá en Filipenses, el capítulo, ahorita regresamos a este pasaje, pero allá en Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si tienen alguna angustia, pídanselo a Dios. Y miren lo que viene como resultado de orar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que Dios nos da paz cuando estamos en oración, ¿sí? Ahora, la oración no tiene que ser tan larga, ¿sí? A veces pensamos, híjole, ¿cómo voy a orar, verdad? Allá en Nehemías, si quieren ver conmigo, allá en Nehemías capítulo 2, versículo 4 al 5, Nehemías estaba con el rey y dice aquí: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cuánto tiempo oró Nehemías cuando el rey le preguntó, ¿qué pides? ¿Se echó una velada de oración? No, ahí le preguntó al rey y él ahí se echó un telegrama: Señor, ayúdame, y le contestó al rey. ¿Sí? O sea, un tiempo de oración o una vida de oración, ¿verdad? No requiere que nos estemos arrodillando ahí y pasemos todo el día en oración. Una vida de oración. Pase lo que... Ahí estoy, Señor, por favor, ayúdame, te necesito. ¿Sí? Así que la oración es importante. Así que puede ser en cualquier tiempo, en cualquier lugar. ¿Sí? El Señor Jesús, cuando dice allá en Marcos 1:35 que fue al desierto y ahí se puso a orar. ¿Sí? Nosotros podemos orar en cualquier lugar, en cualquier parte, ¿sí? Pero dice, oren para que no entren en tentación. ¿Sí? Tengo un amigo muy querido que vive en Dallas. Me hice muy amigo de él cuando estuve estudiando por allá. Y lo invité, él me ayudó a abrir una obra allá en Dallas. Y no quería ayudarme, pero yo le insistí y él no estaba muy comprometido con el Señor, y entonces vino conmigo a hacer la obra, y cuando vio lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios abría los corazones, dijo, ay, yo voy contigo. Pusimos un programa de radio y cada semana venía conmigo a tocar puertas. ¿Sí? Pues dejó su trabajo, tenía un negocio muy, muy grande, lo dejó y se metió al seminario y es evangelista. ¿Sí? Y me dijo, por favor, ora por mí. Y entonces yo oraba muy seguido por él, pero a veces se me pasaba, porque no siento que se nos pasa. Dice, oye, oren por mí. Y se nos olvida. Sí, ¿cómo no voy a orar por ti? Se nos olvida. Bueno, yo puse en mi espejo retrovisor cuando iba manejando, le puse ahí una nota que decía, orar por Jimmy. Entonces cada vez que iba manejando y volteaba a ver el espejo, ay, Señor, por favor, bendice a Jimmy. ¿Sí? O sea, podemos estar en oración constantemente. ¿Sí? Pero se nos hace muy aburrido la oración. Eso de que pues, me voy a arrodillar y cuánto tiempo debo pasar en oración cuando veo en la Biblia tanta gente que oraba y yo nada más por los alimentos y rapidito. Y luego a veces, oye, ¿ya hicimos oración por los alimentos? Ni nos acordamos. ¿Sí? Bueno, fíjese que un día me puse a pensar, de veras mi vida de oración no es muy buena, yo quisiera pasar tiempo orando. Y aparte un día, le dije al Señor, mira, este día lo quiero pasar en oración. Nunca lo había hecho. Entonces fui a mi cuarto y ahí estuve
Señor, te pido que bendiga este tiempo que voy a estar contigo, y a los 5 minutos, ¡pum!, ya había acabado de orar. Oye, pues íbamos a orar todo el día, y otra vez, pum, 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 y ya se me acabó. Dije, no, pues este no es correcto. Entonces fui a la Biblia y vi lo que hacían los hombres que pasaban tiempo orando. Dije, voy a imitarlos. Y dice que se ponían de rodillas y oraban a Dios. Entonces yo me arrodillé y dije, Señor, quiero pasar este tiempo contigo. Y comencé a bendecirlo, comencé a darle gracias a Dios. Y mire, pasé horas orando. Y fue un tiempo tan bonito, tan especial. Y me di cuenta que sí se puede. Sí se puede. Y eso es lo que Dios espera de sus hijos, que pasen tiempo con Él. Y eso fue lo que Cristo le dijo aquí a Pedro, ¿verdad? Oren para que no entren en tentación. La segunda cosa en la que falló Pedro está en el versículo 45 y 46. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, tenía una tarea que hacer Pedro. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Están dormidos ustedes? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ah? Durmiendo. Tenía una tarea que hacer, pero no la estaba haciendo. Estaba durmiendo, no haciendo lo que le correspondía. Miren, hay cosas que debemos estar haciendo y no las estamos haciendo. ¿Sí? Ya hablamos de la oración, pero hay muchas cosas que enseña la Biblia que debemos estar haciendo. ¿Cómo qué? Bueno, como ir a la iglesia cada domingo. Dice allá en Hebreos, no dejando de reuniros, ¿verdad? Dice, como algunos tienen por costumbre. En aquel entonces también había personas que no iban a la iglesia porque había un partido de fútbol, o porque iban a ver a su abuelita, o yo no sé, pero no iban a la iglesia. Y hay cristianos que así les pasa. No sé si aquí te pasa Moy. ¿Dónde está Moy? Ya se fue a su casa. Ah, no. Allá ya lo vi. Y ve a tu mano, gracias. Puedes bajarla. Así nos pasa, ¿verdad? Cuando decimos a los hermanos, vengan a la iglesia, ¿no pasa aquí que a veces no vienen los hermanos? En nuestro grupo que estamos comentando, así nos pasa. Que por cualquier cosa no viene. Y es más importante la otra cosa que venir a la iglesia. ¿Sí? Entonces, nuestra responsabilidad es venir, y el venir a la iglesia nos permite tener compañerismo cristiano, que nos hace falta. Así que todos debemos estar haciendo esto, ¿verdad? Testificar, allá en Mateo 28, ¿verdad? Dice que id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Todos los cristianos estamos comprometidos con el Señor y Él nos mandó a hacerlo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes que están aquí, no levanten su mano, pero ¿este año han alcanzado a alguien para Cristo? ¿Le han hablado del Señor? Bueno, eso es lo que Dios espera de sus seguidores. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos comprometidos con el Señor cuando vamos en el camión y tenemos una persona junto? ¿Le hablamos del Señor? O cuando vamos a cualquier lugar que vemos a los inconversos ahí, ¿les testificamos? Bueno, eso es algo que tenemos que hacer los creyentes. ¿Sí? Así que tenemos que testificar, tenemos que repartir folletos para que otros oigan del Señor. Yo tengo el privilegio de tener 2 carcachitas. Me encantan los carros viejos. Tengo un Ford 28 y un Ford 22, un modelo T y un modelo A. Me encantan mis carros. Entonces, me compré. Yo estaba en este grupo cuando compré mi primera carcacha. ¿Te acuerdas, Juan? Moy.
¿Sí? Bueno, a mí me encantan los carros viejos. Entonces iba en mi carcachita cuando la compré y todos me volteaban a ver. Y yo les dije, ay, qué atractivo soy, ¿verdad? Porque todos me voltean a ver. Y no era por la carcachita, ¿verdad? Y hasta me daba pena que todos me voltearan a ver y dije, híjole, algo tengo que hacer con esto. ¿Sí? Entonces dije, ¿qué hago? ¿Le pongo un banderín, Cristo te ama? ¿O qué hago ya que están volteando a ver? Entonces me ocurrió mandar a hacer un folleto evangelístico, donde hablaba de la carcachita. ¿Sí? Entonces lo mandé a hacer muy bien, ¿verdad? Puse una ilustración que decía que había un señor que tenía un carro viejo y se le descompuso y lo quiso arreglar y no podía, y estaba desesperado porque no podía arreglar su carro. Entonces pasó un viejito con otro carro, último modelo, bien vestido. Le dijo, joven, ¿le puedo ayudar? Dice, no, ¿cómo cree que me va a ayudar? Yo estoy muy sucio y usted viene bien elegante. ¿Qué? No me puede. Le insistió el viejito, permítame ayudarle. Yo se lo puedo arreglar. A ver, dígame, ¿qué puede hacer? Dice, mire, ve esos 2 alambres que están ahí, júntenlos y pónganlo ahí. Y ese señor dijo, bueno, lo voy a hacer. Y ya, se lo puso, ¿verdad? Dice, ahora arránquelo. Bueno, fue y lo arrancó. Y en la primera que arranca, se quedó tan asombrado este señor que dijo, oiga, ¿cómo le hizo? ¿Cómo sabía que era el problema? ¿Quién es usted? Y él le dijo, mire, mi nombre es Henry Ford. Yo hice este carro, lo conozco y sé cómo arreglarlo. Entonces puse esa ilustración en el folleto y le dije, lo mismo pasa con su vida, Dios lo hizo. Sabe que es su problema, se lo puede pedir y Él lo puede hacer. Entonces, muy seguido voy por el centro con mis carcachitas y la gente viene a ver las carcachas, le cuento la ilustración y le doy un folleto. ¿Sí? Bueno, Dios espera eso de nosotros, que estemos compartiendo el Evangelio. ¿Cómo lo hace usted? Busque la forma. ¿Sí? Así que tenemos que venir a la iglesia, tenemos que testificar, tenemos que leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos lee usted de la Biblia al día? Bueno, tenemos que estar leyendo la Biblia. Si queremos crecer en la palabra de Dios, tenemos que estar leyendo la Biblia. Allá en el grupito donde estamos comenzando, Liz ha puesto a todos los hermanos a leer un capítulo al día, así que cada vez que nos juntamos, preguntamos, ¿todos leyeron la Biblia? Y para que les dé pena, les preguntamos para que estén leyendo la Biblia, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer cosas que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Así que, ¿estamos haciendo lo que nos corresponde o estamos haciendo como Pedro, dormido, no haciendo lo que Dios quería que hiciera? ¿Verdad? Bueno, Pedro no oraba, no estaba haciendo lo que Dios le decía. Y miren, hay 4 cosas muy importantes en la vida del cristiano. Si usted quiere crecer en su vida cristiana, hay 4 cosas que tiene que hacer básicas. En primer lugar, leer la Biblia. En segundo lugar, orar. En tercer lugar, testificar, ¿verdad? Estar activo en las cosas del Señor. Y en cuarto lugar, tener compañerismo con los cristianos. Si hacen estas 4 cosas, van a ayudarle en su vida cristiana a crecer. Así que Pedro falló en la oración, no estaba haciendo lo que le correspondía. En tercer lugar, dice el versículo 54, dice ahí, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro, ¿qué dice? Le seguía de lejos. ¿Se acuerdan cuando él dijo, ay Señor, yo voy a estar ahí, no importa la cárcel, no importa, ahí voy a estar? Pero ahí estaba Pedro siguiéndolo de lejos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios haciendo cosas que no convienen? Ofendiéndole, siguiéndole de lejos. No nos comprometemos con la iglesia.
No, si quieren que vaya a hacer esto, no, mejor así. Mejor de lejitos. Voy, me siento, oigo. ¿Sí? Cuando Dios quiere que seamos activos. Me da mucho gusto, la verdad, con este grupo que yo veo que sí son activos. Nada más cuando los veo, ¿verdad? Cuando vengo, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos activos en las cosas del Señor, que ayudemos con la limpieza, a limpiar, que ayudemos con la comida, que ayudemos con esto, que ayudemos con lo otro. O es de aquellos que mejor de lejitos, mejor no me comprometo. ¿Sí? Aquí veo que somos bastantes. Yo no sé cuántos de ustedes no vinieron a la escuela dominical. ¿Sí? No, a la escuela dominical no. Al culto sí, pero a la escuela dominical no. ¿Sí? Bueno, ahí mejor de lejitos, ¿verdad? Mejor de lejitos. A veces hacemos lo que dicen, lo que hacían los corintios, allá en 1 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Les pasa esto? Dice, les di a beber leche, porque no podían con el alimento sólido. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, de cosas un poco más maduras, no, eso no lo entiendo. Le entiendo la lechita, pero lo maduro no lo entiendo. ¿Sí? Y hay cristianos que llevan años en la vida y no saben dónde quedan los libros de la Biblia. Llevan años en la vida cristiana y no saben qué es el Antiguo y qué es el Nuevo Testamento y qué dice uno y qué dice otro. Debiendo ser ya maestros. ¿Sí? Así que en vez de agradar a Dios, según aquí, y estar cerca de Él, dice que le seguía de lejos. Muy bien. En cuarto lugar, regresando a Lucas, capítulo 22, dice el versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Entre quiénes se sentó Pedro? Con los extraños, con los que estaban crucificando al Señor en un fuego extraño. Dijo que iba a estar con el Señor, pero ahí estaba con otros. Debió haber estado con el Señor o con los discípulos, pero no, fue y se sentó en un fuego extraño. Yo quisiera preguntarles, ¿quiénes son sus mejores amigos? Ahí en su mente contesten, ¿quiénes son sus mejores amigos? ¿Es un creyente o un inconverso? Bueno, esto no quiere decir que no debemos juntarnos con los inconversos, ¿sí? Pero de veras, mis mejores amigos, los que yo tengo, son creyentes. Y con los que yo me junto, son los creyentes. Cuando me ando sentando en un fuego extraño, ¿es tan fácil ofender al Señor? Estando con inconversos, comienzan a contar chistes sucios y uno se tiene que reír. ¿Por qué? Porque es un inconverso y así hablan los inconversos. Bueno, esto le pasó a Pedro. Estaba en un fuego extraño. Hermanos, como creyentes, nos tenemos que juntar con otros creyentes. Miren, por ser seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. Y hay la necesidad de tener compañerismo. Tengámosla con los creyentes. Con los creyentes pensamos igual, vemos la vida igual, queremos hacer las mismas cosas, ¿verdad? Pero estando con inconversos, es tan fácil fallarle
al Señor. Aprovechemos que tenemos amigos inconversos para hablarles del Señor. ¿Sí? Pero no se sienten en un fuego extraño. ¿Sí? Esto fue lo que le pasó a Pedro, sentado en un fuego extraño. Miren lo que pasa cuando nos juntamos con creyentes. Allá en Hebreos 10, 23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nos mantenemos firmes? Nos consideramos unos a otros, ¿verdad? Cuando me junto con los creyentes, si estoy desanimado, Él me va a animar. Si Él está desanimado, yo lo voy a animar. Y cuando estamos con los creyentes, nos consideramos unos a otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Por eso es tan importante, ¿verdad?, mantenernos no en un fuego extraño, ¿sí?, sino con los creyentes. Busquen a otros creyentes. Entre semana, búsquense. Y que no les pase lo que Pedro, sentado en un fuego extraño. Y por eso le negó al Señor. Dejen de estar jugando con la vida cristiana. ¿Sí? Y no nieguen al Señor. Oren, hagan lo que deben hacer, anden cerca del Señor y no anden en un fuego extraño con los extraños. Es triste fallarle al Señor. Mejor pídanle perdón al Señor y comprométanse con Él. ¿Sí? Díganle al Señor, Señor, no te quiero fallar. No quiero estar como Pedro, llorando cada vez que te fallo. ¿Sí? Quiero estar cerca de ti. ¿No le gustaría en esta mañana decirle al Señor, Señor, me quiero comprometer contigo? Quiero dejar de estarte negando. Quiero andar cerca de ti. Quiero orar. Quiero hacer lo que me corresponde y no sentarme en un fuego extraño. ¿Cómo ven? ¿Cómo evalúan su vida? ¿Les pasa lo de Pedro o les gustaría cambiar? Voy a pedirle que ahí en su lugar cierren sus ojos y le digan al Señor, Señor, te he fallado varias veces y varias veces me he sentido culpable de no hacer aquellas cosas que tú quieres que yo haga. Y díganle al Señor, Señor, en esta mañana quiero comprometerme contigo. Y mientras estamos orando, si alguien quiere hacer un compromiso con el Señor en esta mañana, yo voy a invitarle a que se ponga de pie ahí donde está y le diga al Señor, Señor, quiero hacer este compromiso contigo. No te quiero estar negando. Quiero andar cerca de ti. No quiero estar llorando porque te he ofendido. ¿Alguien en esta mañana quisiera comprometerse con el Señor y ponerse de pie ahí donde está y decirle al Señor esto? Yo le invito a que lo haga. ¿Sí? Es muy feo negarle al Señor. ¿Alguien quisiera hacerlo? Gracias a Dios. Póngase de pie ahí donde está. ¿Alguien más quiere hacerlo? Póngase de pie ahí en su lugar. Y dígale, Señor, ya no te quiero negar. Ya no quiero pasar por esta tristeza. ¿Alguien más como la hermana quisiera hacer este compromiso con Dios? A lo mejor le da pena. A Dios no le dio pena, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Gracias a Dios, qué bueno. ¿Alguien más quisiera hacerlo? A lo mejor le da pena. Al Señor no le dio pena morir por usted en la cruz y llevar sus pecados. ¿Alguien más quisiera comprometerse con el Señor? Padre, muchas gracias por estos hermanos que han tenido el valor de decirte, yo quiero comprometerme contigo. Y sin duda hay alguien aquí más que está sentado que quiere hacerlo. Tú conoces su corazón. Y te pido que bendigas a este grupo y que sean comprometidos contigo. Gracias por tu palabra, porque nos enseña lo que tenemos que hacer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, ¿sigue la Santa Cena ahorita? Me han pedido que ya que vengo de visita, comparta con ustedes la Cena del Señor. Me da mucho gusto que esta iglesia practica esto, ¿verdad? El primer domingo de mes. Desde que yo estaba, lo hacíamos, ¿verdad? Nos comprometemos a celebrar la Cena del Señor. Allá en 1 Corintios capítulo 11, si quieren ver conmigo. Aquí vemos la base para la Cena del Señor. 1 Corintios 11, el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y por eso celebramos la cena, porque Cristo dijo, haced esto. Ahora que muera, los que me siguen, hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué significa esto? Recordando lo que Él hizo por mí, que murió en la cruz. Y esa es la cena del Señor, ¿verdad? El Señor se sacrificó. Y los que somos creyentes celebramos esto recordando la muerte del Señor. Me llama la atención que el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces se puede celebrar esto indignamente. ¿Y cómo es eso de indignamente? Dice ahí el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí hay una condición para la cena del Señor, estar en buena sintonía con el Señor. Y cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor, es una buena oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Y si usted ha ofendido a Dios en algo durante la semana, o está haciendo algo que no conviene, dígaselo ahora mismo al Señor. Dígale, Señor, yo quiero celebrar la cena del Señor, pero hacerlo bien, no indignamente. Así que yo les invito a que cierren sus ojos. Y ahí, antes de compartir los elementos, díganle al Señor, Señor, perdóname. Te he ofendido esta semana, me enojé, dije cosas que no tenía que decir. Quiero estar bien contigo. Quiero celebrar esta cena con buena sintonía contigo. Así que en esta mañana me pruebo a mí mismo y quiero hacerlo bien. No quiero hacerlo indignamente. Así que te pido perdón por aquellas cosas en las que te he ofendido. Padre, yo te doy muchas gracias por este privilegio que nos das de celebrar, de recordar lo que tú hiciste por nosotros. Y te pido, Padre, que bendigas este tiempo de la cena, que pueda ser de bendición el recordar que tú moriste por nosotros. Gracias
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.